COVID-19, sécate y quítate en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento escrito está que Dios, con su poder y palabra, puede secar el golfo del mar de Egipto, puede secar las profundidades del océano, lagunas y ríos. Isaías 44:27. El que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. Él secó el mar Rojo y el río Jordán. Basta una orden suya para secar el mar y los ríos. En hebreo, secar es una prohibición específicamente para destrucción directa y contundente, para deshacer y acabar con algo, exterminarlo, eliminarlo. También Elohim, el Todopoderoso, secó árboles, plantas, la tierra y los pastos del desierto. En el Nuevo Testamento, en Marcos 5, 27 al 29 dice: enseguida que la mujer tocó el manto del Señor Jesús, de él salió poder, pues se secó la fuente de su sangre y la mujer fue sanada de aquel azote. Marcos 11:14. El Señor Jesús, tomando la palabra, le dijo a la higuera que fuera seca de raíz. Y tomando la palabra, Yeshua díjole a la higuera: que nunca jamás de ti nadie fruto coma. O sea, díjole que nunca jamás te reproduzcas. El Señor Jesús prohíbe terminantemente de aquí en adelante. Da una orden negativa doble, como maldición. Y oían los discípulos de él. En Mateo 21:19 al final dice: y al instante se secó la higuera. Mateo 21, 20-22. Viendo esto, los discípulos aprendedores decían maravillados: ¿cómo es que se secó, se disecó, extinguió enseguida, instantáneamente la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuviereis fe, creyereis convencidos, teniendo confianza en Dios, y no dudareis, no vacilareis, oponiéndoos, desconfiando, no solo haréis esto de la higuera que he hecho con la higuera, sino que si a este monte, montaña o cualquier gran dificultad o impedimento dijereis, mandares, quítate, sal fuera, arrójate en presente imperativo, y sé echado, tirado, arrojado en el mar, será hecho, y así se hará, por la gracia y el poder de Dios. Y todo,
incluye cualquier cosa. Todo lo que pidiereis, supliquéis en oración, creyendo, confiando, teniendo fe en Dios, lo recibiréis, lo tendréis, será hecho, será realidad. Marcos 11, 20 al 24. Jesús y sus discípulos, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste, que condenaste con tus palabras, ha sido secada, disecada desde la raíz. Y respondiendo Jesús les dijo: Tened fe, confianza en Dios. El Señor Jesús nos enseña que sin fe, en griego pisteos, creerle y seguir siéndole fieles, no podemos agradar a Dios. Porque de cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, montaña, a este gran obstáculo o impedimento, sé quitado de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que creyere, esté confiado que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si somos guiados por el Espíritu y Él nos ordena que digamos, sécate y sé quitado, hemos de obedecer como siervos inútiles y hacer lo que el Señor nos manda y de la manera que Él quiere que hagamos. Dios nos puede dar autoridad y poder en el nombre de Jesús, por el Espíritu, para secar lo que pueda dañar o destruir nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y cuerpo de Cristo. Juan 14, 12, 13. El Señor Jesús nos confirmó: de cierto os digo, el que en mí cree, confía en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores, más grandes, más abundantes obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis, suplicaren, conforme a su voluntad al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no solo les dijo a sus discípulos que podían secar, sino también quitar la gran enfermedad o dificultad. Mateo 17:20. Jesús les dijo aparte a sus discípulos, a sus aprendedores: de cierto os digo que si tuviereis fe en Dios, don del Espíritu, aunque solo fuera del tamaño de un grano de mostaza, diréis a este monte:
en parábola es un imposible, algo que no podemos superar, que nos impide. Diréis a este monte: quítate, pásate, trasládate. Solo un milagro de Dios podría moverlo, sacarlo de ahí. Diréis a este monte: quítate de aquí allá, y el monte se quitará. Nada os será imposible. Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nada hay imposible para Dios. Marcos 11, 22, 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. En verdad os digo que si alguno, cualquiera de vosotros, dijere a este monte: quítate y échate en el mar, quítate y arrójate, tírate en el mar, y no dudare, no vacilare en su corazón, sino que creyere que será hecho por el poder y la gracia de Dios, lo que dice le será hecho. En Lucas 17:10, el Señor Jesús nos dice a sus servidores: así también vosotros, cuando hayáis hecho estas operaciones del poder de Dios, según todo lo que os ha sido ordenado, también si nos manda en el nombre de Jesús, ordenemos: sécate y quítate. Decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Primera de Corintios 12:6. Pero Dios, que realiza todas las cosas con diversidad de operaciones de su poder, como sécate y quítate, Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12, 8 al 10. A este es dada, está siendo dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Es lo que Dios le habla a un servidor suyo con su sabiduría, un plan de acción o procedimiento inteligente dado por medio del Espíritu. A otro, palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. El Espíritu le da a conocer lo que Dios hará ahora. A otro, don de fe, obrador de maravillas sobrenaturales, en el poder del mismo Espíritu. Y a otro son dados dones de sanidad por el mismo Espíritu, obras poderosas de Dios.
Recordemos que antes de orar por sanidad divina y ministrarla, conviene que aquel que cree confiese que Jesús es su Señor y que Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Y luego confiese arrepentido sus pecados a Dios y perdone a sus deudores, para que Dios perdone también sus ofensas. Y recién después, ejercer la autoridad y poder de Dios en el nombre de Jesús para secar y quitar esas plagas, pestes, las cuales enferman y destruyen nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu de Dios. Lucas 1, 74-75. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó que el Señor, Dios de Israel, nos levantó un poderoso Salvador, Yeshua, para que, librados de nuestros enemigos, sin temor, en griego afobos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Segunda Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, temor, pavor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Juan 12:26. Si alguno me sirve, quiere seguir sirviéndome, sígame. Y donde estoy yo, dice Yeshua, allí también el servidor mío estará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén y amén.